¿Qué se siente ser un PRE? Mira, se siente bien. La verdad es que ha sido 60 días muy emocionantes, muy emotivos, muy diferentes. 60 días de encontrar tono, de encontrar forma, de encontrar manera, de diálogos, de cercanía. Ha sido 60 días, yo creo, buenos. 60 días interesantes, difíciles, pero yo creo que al final de los 60 días terminamos con una coalición bien estructurada, bien armada, con un buen proceso de selección de precandidatos, encontrando tono, hablando de propuestas. Yo termino contento, entusiasmado y además con bastante certeza que vamos bien. De que vas bien. Hablábamos hace unos momentos con Ricardo Anaya y decía, la pelea va a ser contra López Obrador. A él lo veo ya fuera de la pelea. Fíjate que yo le agradezco esa parte a Ricardo, porque tiene que haber mucho aprecio, como manifestó en el video, de alguien que habla de mi diario. Entonces, pues, siempre es grato tener ahí una vocería que esté pendiente, que me eche porras, que vaya hablando de mí, que se preocupe. Pero no, la verdad es que vamos bien. Y yo más preocupado de mis temas, de los temas que preocupan a la gente, que de hacer análisis de otras campañas. Bueno, hay una percepción de que la campaña no despega, José Antonio, de que tu campaña no despega. Te voy a decir, pues yo que es interesante. Es una percepción que se ha venido construyendo desde otras campañas. La verdad es que la campaña va bien. Los números desde muchas perspectivas así lo acreditan. Y yo que puedo poner ejemplos un poco para dar ese soporte, pues casi hasta personales. Si reviso uno, por ejemplo, tu trayectoria, pues tú empezaste en medios hace 30 años y cada nuevo formato se implicó encontrar forma, encontró agarrar rumbo. Y si uno compara pues, una gente que lleva en un formato 20 años o en un formato 3, con uno que empieza apenas en su formato, para hacer un análisis más fundamental, pues hay que ver otros elementos. Y en esos elementos está la intención de voto, pero está el conocimiento, está cuando se pregunta quién piensa que va a ganar. Y cuando uno ve el conjunto de la información, lo que uno concluye es que hay buena posibilidad de crecimiento, de ser competitivo, de vocación y de confianza de éxito. Y al final, como en la economía y en la política, los fundamentales son los que cuentan y los fundamentales de la campaña están bien. ¿Está bien tu campaña? Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que otra vez, como cuando se prueba uno ropa, de repente la primera que te pruebas no te queda bien, cambias el corte de pelo, no te funciona. Pero si revisas cómo cerramos, ya después de los 60 días, yo me siento bastante cómodo. Nosotros cerramos hablando de propuestas, con un mejor tono, con un mejor formato. Al principio yo creo que acercamos mucho el candidato a una forma de hacer campaña y poco a poco hemos más bien acercado la campaña a la forma de ser del candidato. Y si revisas cómo terminamos los tres, pues más o menos pinta cómo andamos cada uno. Yo hablando de mis temas, de las propuestas de política pública, de lo que pienso que al país le ayuda, Ricardo hablando de propuestas inmobiliarias y de los temas que ha tenido que defender desde el principio, y Andrés peleándose con quienes lo critican y peleándose con las instituciones. Pues recordarnos un poco quién es y cómo es. Él también fue cambiando el tono de la campaña y fue cambiando del humor y de lo amoroso, pues a la confrontación y la contienda. Yo me siento tranquilo de cómo cerramos y de lo que cerramos refleja de mejor manera quiénes somos y qué podemos proponer. Ayer dijo López Obrador que el secretario de la Defensa era tu matraquero, el general Cienfuegos. Imagínate. Tu matraquero. ¿No? Además, cuando estamos recordando la Marcha de la Lealtad, las instituciones que la verdad es que han sido heroicas en la defensa de la seguridad, que se le has pedido enormes sacrificios y nos vuelve a pintar, yo creo, a cada quien como somos. Yo respetuoso de las Fuerzas Armadas y de lo mucho que hacen para México y él no. Bueno, a juzgar por las encuestas, y mira que nosotros por experiencia propia vemos las encuestas con mucha reserva, sobre todo las encuestas tradicionales, porque las hemos visto fallar una y otra vez en las elecciones, pero a juzgar por las encuestas las cosas no van bien, salvo la encuesta Facebook de México Elige CDP Noticias, que ha probado ser bastante atinada, más o menos en la pelea. Y fíjate más o menos como estabas a 8 puntos. Sí, ¿no? La verdad, 8 o 10 puntos es una buena encuesta, es interesante, todas aportan algo. Y todas aportan algo, y yo creo que hay que saberlas interpretar. Nosotros las vemos también. Y tomamos en consideración lo que ahí dicen, desde para hacer ajustes a para hacer análisis. Y ahí las encuestas nos dicen intención de voto, nos dicen cuánto hay de conocimiento, nos dicen quién piensa que va a ganar, tienen diferentes formatos y vemos de todo.
vemos encuestas en donde va uno adelante, otro va en medio. Yo te diría cuál es un poco la conclusión de todo eso. Es una elección bastante terciada, es una elección que va a ser muy competitiva y es una elección que al final del día va a implicar contraste ya en la época de campaña de perfiles y de propuestas. Y yo ahí estoy seguro que nosotros vamos a ser exitosos. En términos, ahora ya de otra metáfora, pero en términos futbolísticos, pues vamos a tener un candidato que cuando pierde no le gusta reconocerlo y proclive a meterse autogoles. Tenemos otro candidato que no le gusta soltar el balón, que más o menos pues lo va agandallando y que no juega en equipo. Y tenemos uno que le gusta jugar en equipo, que le gusta una propuesta estratégica en el planteamiento y esos equipos les acaba yendo bien. Luego sufrimos con el Cruz Azul y los Pumas, pero cuando estamos bien plantados en la cancha, acabamos sacando un buen resultado. Bueno, antes de ir a lo de tu campaña, tu equipo de campaña, el presidente Peña Nieto, lo que se te está pidiendo, un deslinde con el presidente Peña Nieto. Ayer dijiste que compartes la indignación ante la corrupción y la injusticia, en fin, antes de entrar a esos temas, tocaste el caso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando las encuestas lo ponen en 8, en 10, con 12 puntos de ventaja, yo no me imagino el 2 de julio a López Obrador reconociendo la derrota. Si es que perdiera, a lo mejor gana y está bien, y si gana, creo que tú no vas a tener ningún problema en reconocer su triunfo. Sí, sobre todo porque voy a ganar yo. Pero López Obrador no va... Empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Pero mira, Antonio, fíjate que López Obrador, si trae hoy 12 puntos de ventaja en las encuestas, no va a reconocer la derrota. Pero déjame hacer algunos matices, volviendo un poco a las encuestas. López Obrador es un personaje ya muy bien definido, muy conocido. Lo hemos visto por muchos años. Y conociéndote el 100%, ya con mucho detalle, sabiendo quién eres, dónde naciste, a qué equipo de béisbol le vas. O sea, hay una fotografía ya muy completa y muy conocida, hay un perfil muy definido de Andrés Manuel. Y con toda esa definición, el 70% que lo conoce y que lo conoce bien no votaría por él. No es un buen lugar para arrancar la campaña, no es un buen momento, no es un buen espacio y por lo tanto la posibilidad de competencia frente a quien es tan conocido, tan integralmente conocido, quien nos ofrece poca posibilidad de sorpresa o de cambiar respecto de su forma de ser, la verdad es que arrancar ahí no es un buen punto de arranque y por el contrario, si uno considera que en un esfuerzo que cumple 60 días apenas, porque hasta antes de eso estaba uno en otras labores y en otras funciones, el arranque es bastante competitivo y bastante bueno. Así lo consideras. Yo no tengo duda. Y un poco los números así lo acreditan, porque no las encuestas podemos distinguir entre quienes no nos conocen, entre quienes nos conocen a los tres, y cuando uno haciendo esas segmentaciones, lo que se ve es que entre quienes nos conocen a los tres, me tiende a ir mejor a mí, que cuando se le pregunta a la gente quién cree que va a ganar, con independencia de quién está en las encuestas, me tiende a ir bien a mí, las encuestas de Facebook me tiende a ir bien a mí. Entonces, en general, si uno ve así un poco los números, las tendencias, los análisis, los fundamentales, apuntan una buena posición, una posición muy competitiva, una posición que a mí me va a estar cierto de que voy a ganar. Y por otro lado, yo estaría preocupado si ya me conociera el 100% de forma tal, como conoce a uno a quien ha visto 18 años, y que el 70% no me viera bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade. Dice, mi campaña va bien. Bien. No, yo voy a ganar. ¿No hay mucho general en tu equipo? No, la verdad es que... Erubiel, Aurelio Nuño, sí, Ochoa. Hay mucho que hacer en una campaña. Hay muchas divisiones que comandar, hay muchos temas en los que trabajar. O sea, hay que ver temas de militancia, hay que ver temas de afinidad, hay que ver temas de mensaje. Yo estoy entusiasmado de que la gente se sume, que aporte, que chambee. Y además, como se ve un poco en los eventos... ¿Está trabajando bien el equipo de campaña? Está trabajando bien. La verdad es que sí. Sí, ahí vamos, aprendiendo, acomodándonos. Insisto, es un esfuerzo que empieza. Todos andábamos en otros temas, pero yo le volvería a apostar al talento y a la capacidad de hacer equipo. Bueno, pues lo veremos. Hacemos una pausa, esperamos sus comentarios tanto en Twitter como en Facebook, lo que le quiera preguntar a José Antonio Meade. En Twitter, @Ciro Gómez L, en Facebook, Ciro Gómez Leiva. Si nos quiere llamar también al 55 51 66 3404, al 01 800 888 1500. Ya escuchamos temprano a Ricardo Anaya, aquí está José Antonio Meade.
por ahí de las 9:10 vamos a escuchar la entrevista amplia que le hizo el fin de semana Sara Pablo a Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí celebrando el primer día de las intercampañas. Aquí ¿Qué cosa eso de las arrancando. Intercampañas? Acá, Bueno, acá 8, nosotros meros. Aquí 8, yo mero. Bueno, nosotros meros. 8:20 volvemos. 8:24 seguimos conversando con José Antonio Meade. Nos dijo que la campaña está bien, que quienes dicen que no despegan son los adversarios. Que hablan de mí todos los días. Y eso, de nuevo, pues, es halagador. Soy del único del que hablan. Por algo será. Algo estarán viendo igual que yo, en que los fundamentales están bien puestos. O sea, al final esta campaña, y yo creo que es bien importante, se va a votar por una persona y se va a votar por un conjunto de propuestas. Y esas propuestas se van a convertir en programa de gobierno. Y la gente al final, pues va a hacer una reflexión de a quién le tiene confianza en términos de conducir un país en un entorno complicado, difícil, de gran espacio de incertidumbre, en donde tenemos muchos retos, en donde tenemos muchas dificultades, y cuando se van haciendo esos contrastes, pues ahí yo creo que irá siendo importante, no ya un poco la arenga, ya no va a ser importante el estilo, y va a empezar a ser importante la sustancia, y la sustancia va a estar aquí. Yo creo que así lo ven, les preocupa, y por eso tienen tanto empeño en construir una historia alterna. La precampaña era o es un tema de fundamentales, es un tema de cimientos. Si la precampaña arranca bien, si la precampaña arranca en términos de partidos unidos, de coalición entusiasmada, de militancia que sienta oportunidad de triunfo, que vea esa vocación y que vea esa certeza, esa precampaña en campaña y en julio va a terminar bien. Y en este espacio de estos 60 días, eso es lo que se ve. Se ve una coalición unida, se ve una coalición entusiasmada, se ve una militancia que se está preparando, se ve una sociedad. Tuvimos 8 foros conversando sobre política pública que salieron bien. Las propuestas le hacen sentido a la gente, le parece que resuelven problemas, y esos cimientos son los que permiten construir un bien edificio o un buen edificio. Entonces, si lo que estamos viendo del otro lado es que la gente está pendiente de cómo se construye el edificio, de cómo van los cimientos, y solamente hablan de eso, quiere decir que están viendo que los cimientos están armando bien. ¿El partido está bien contigo? Sí, bien. A ver, el partido está bien, sí, está entusiasmado, está convencido, tomó una decisión consciente y está satisfecho de esa decisión. Insisto, como en todo, yo creo que cometimos errores en la precampaña. A ver, seguíamos deseando feliz Navidad cuando ya era día de la Candelaria. Ya estaba yo pensando dejarlo porque ya va a ser día de mi cumpleaños y entonces ya de una vez nos seguíamos de largo. Entonces, bueno, sí hay temas. ¿Quién se equivocó ahí? Todos. A ver, no, falla. Se equivocan todos, no se equivoca nadie. Fallan temas, es normal. Andábamos todos metidos. De repente funciona uno en la campaña como si fuéramos secretarios de Estado. Nos falta agilidad, nos falta pues un pulso más rápido. Pero a ver, ya estamos afinados, ya se hicieron los ajustes, ya se fueron tomando definiciones. Y lo que uno ve en el cierre es una campaña mejor articulada, mejor coordinada, con mejores reflejos, con más agilidad. Y al final yo creo que terminamos bien. A mí me hubiera preocupado más que hubiéramos arrancado muy bien, sin cometer errores, y hubiéramos cerrado mal, que si hubiéramos arrancado con falta de agilidad, con falta de capacidad de respuesta en algunos temas, con dificultad encontrando el tono, pero cerramos con tono, con forma, con propuestas, con entusiasmo. La verdad, de menos a más, y en una campaña eso es mucho mejor que venir de más a menos. La supuesta contracampaña o anticampaña de Osorio Chong. Mira, y su gente, no solo Osorio Chong. A ver, lo he visto, estamos cerca. ¿Está cerca Osorio Chong? Sí, nos va a ayudar en diferentes temas. Hemos trabajado por mucho tiempo juntos. Ahí estamos todos, le estamos echando ganas, creemos en el proyecto, creemos en que lo que está en juego para el país es mucho. No hay hostilidad y vuelvo a insistir, al final esto es una definición de rumbo. Y el rumbo y lo que para el país está en juego es bien importante, lo que está en juego para nosotros, lo que está en juego para nuestros hijos, y todo eso al final va a tener que ver no si el acto estuvo bonito, no si tenemos o no buen ritmo musical, va a tener que ver con si tenemos capacidad de gobernar este país, de conducir y de integrar un buen equipo, de hacer propuestas que hagan sentido, y esa capacidad, sin ninguna duda, como la quiero no comprar, está acá. Dicen los analistas, e incluso lo dicen algunas encuestas, que el tema de la corrupción la lucha contra la corrupción es central en esta elección.
Tú ayer dijiste que compartes la indignación ante la corrupción, también ante la injusticia, pero tú lo sabes muy bien, tú eres un muy buen analista. La gente asocia corrupción con este gobierno, con el gobierno del presidente Peña Nieto. Mira, nadie tiene el monopolio de la corrupción. Pero la asocian con el PRI, la asocian con el gobierno del presidente Peña Nieto. Que no se está teniendo que defender de eso. Soy un precandidato que tiene 20 años. Pero eres el candidato del PRI o el precandidato del PRI. Y de nuevo, no hay un monopolio en el tema de la corrupción. Y yo, lo he dicho y lo voy a insistir, después de 20 años, son muchísimos más los buenos y los malos que los malos. Son muchísimos más los que todos los días se levantan queriendo hacer una diferencia. Y los primeros que piden un cambio, justo por lo que estás diciendo aquí, es el militante del PRI. Es el militante del PRI que se levanta todos los días y le da la cara a su vecino, y camina en su calle, y quiere resolver su comunidad. Ese militante del PRI es el primero que quiere sentir en las propuestas algo que pueda decir en su calle, en su casa, en su familia, para convencer, y quiere hacerlo porque le ha dedicado una vida a servir. Le ha dedicado una vida con emoción a transformar. Y como esos hay millones. Yo en toda mi trayectoria pública, que ya es de 2 generaciones, a mí me tocó ver lo mío y me tocó ver la política a través de los ojos de mi papá, que por cierto cumpleaños y le mando un abrazo, y me tocó ver honorabilidad, temple, entusiasmo. Quien nos está oyendo seguro puede identificar un papá, una mamá, un sobrino, un tío que es servidor público, que es honorable, pero y que es ejemplo de su familia. Pero sabes que hay una asociación, corrupción PRI. Y de nuevo, yo creo que frente a eso, propuestas y perfiles. Un perfil limpio, un perfil que no tiene actividades inmobiliarias, un perfil que puede explicar de qué vive, un perfil que ha trabajado por 20 años y que esos 20 años de trabajo explican lo que soy y lo que tengo, un perfil que no está metido en fundaciones, que no está metido en negocios inmobiliarios, un perfil que no tiene nada que explicar porque no tiene nada que estar preocupado, un perfil que ha sido público por 20 años y que en esos 20 años ha acreditado honorabilidad de su trayectoria. Y además un perfil que ha acreditado propuestas para hacerle frente, propuestas estructurales, propuestas serias y propuestas que descansan en experiencia y en lo que he venido haciendo también en ese tema. ¿El presidente Peña Nieto es un activo de tu campaña? Mira, el presidente Peña Nieto encabezó un proceso de transformación bien importante para el país, un proceso de transformación del que yo fui parte, un proceso de transformación en el que creo. Me parece que hay muchas cosas en las que se avanzaron. Yo creo que uno puede, y lo decía yo ayer, yo creo que uno puede o debe darse cuenta, no podemos ser ciegos de lo que hemos avanzado, como no podemos ser ciegos tampoco de todo lo mucho que nos falta por hacer. Y yo creo que estas contiendas, esta campaña, es oportunidad para hacer eso, es oportunidad para hacer 2 ejercicios. Uno primero y bien importante de autocrítica, que no está funcionando. Pero qué... Y hay muchas cosas que no están funcionando. ¿Cuál es tu autocrítica al actual gobierno? A ver, no está funcionando la seguridad. Claramente, donde nos paramos, donde los vemos, ¿qué más? Hay un repunte muy importante. No estamos satisfechos con las instituciones que tenemos en materia de corrupción. Lo hemos dicho que es bien importante que se nombre a los fiscales, hemos dicho que es bien importante que se nombre a los magistrados y hemos hecho más. Allá hay una propuesta ya para combatir la extinción de dominios. 10 años tenemos con una ley de extinción de dominios que no nos han permitido quitarle un solo peso, ni a un funcionario, ni a un delincuente. Pues hay que cambiarlo. No vas a deslindarte del presidente Peña Nieto. De nuevo, yo creo que lo que la gente está esperando no es un deslindo, no. Lo que la gente está esperando es, oye, el candidato entiende qué es lo que está mal, el candidato sabe que estamos pasando un tema de seguridad donde no nos sentimos tranquilos en la calle, el candidato sabe que nos extorsionan en las licencias, en los permisos de uso de suelo, que nos extorsionan en los trámites, que nos extorsionan en la obra pública, y qué está proponiendo para que lo hagamos distinto. O sea, al final, este tiene que ser un debate de fondo, tiene que ser un debate de, le entiende al problema y sabe cómo resolverlo. Lo que está proponiendo es consistente con lo que ha hecho antes. Por ejemplo, en el tema de corrupción, un elemento fundamental es transparencia. Y ahí vuelve a haber espacios de contraste. Un mes antes de irme a la Secretaría, se hicieron públicos el 100% de todos los contratos que firmó el gobierno federal. Eso implicaba planeación, presupuesto, contrato y cómo se asignó. Y hay otras historias de vida en donde más bien se guardaron los contratos por años para que no se supiera en qué consistía. El caso de Ricardo Anaya. No, ese es más bien el caso de Andrés. No, las obras Ricardo, de Andrés Manuel. Participa en otros contratos, pero en lo público no, porque
Pues no. No te vas a deslindar, no tienes necesidad de deslindarte del presidente Peña Nieto. Yo tengo necesidad de deslindarme de los temas, de las instituciones y de los retos que no están funcionando bien. Seguridad, y de esos, seguridad, corrupción, tenemos mucho más que hacer en economía familiar. ¿Quién corrompe? ¿Quién corrompe? ¿Quiénes son los corruptores? Porque dice, me voy a deslindar de la corrupción. ¿Y quién es el sujeto? Regreso al tema institucional. Sí. Cuando en México tenemos un problema que no hemos resuelto bien, lo que tenemos que ver es sí voluntad política, pero también cómo le vamos a hacer. ¿Qué estamos proponiendo para hacerle frente a la corrupción? ¿Qué estamos proponiendo y dónde veo yo el tema y dónde sufrí yo el tema en la Secretaría? Estamos proponiendo, por ejemplo, que los ministerios públicos en materia de corrupción sean autónomos, porque lo vemos en otros países. Cuando Italia tuvo un problema brutal de corrupción, cuando estaba infiltrada la mafia en los gobiernos, la gente no le preguntaba a Andreotti, preguntaba por Falcone, que es el que empezó a construir la institución de una fiscalía autónoma. Por ahí tenemos que empezar a caminar. Tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con José Antonio Meade. Son las 8:35. Continuamos. La conversación con José Antonio Meade. Y a ver, me pasan aquí cuatro buenos ejemplos de lo que estamos recibiendo en redes sociales. Alberto Enis dice, bien en general el discurso de Meade, sin embargo, es incongruente con el discurso de su equipo que habla de Prietos, de López, del Dos Caras. Muy rudos, muy rudo, mira, Ochoa, muy rudo Lozano. Yo creo, lo platicamos ayer con Enrique, y Enrique muy rápidamente reconoció, luego en las campañas, luego en la arenga, se le van unos excesos. Yo creo que lo de ayer fue un exceso, yo creo que hizo bien Enrique en disculparse. Nada más. Sí, yo lo creo. También yo creo, las campañas son de contrastes, en los contrastes se vale con un límite. Y ese límite tiene que ser el respeto. Yo creo que en el calor de la arenga, así lo platicamos con Enrique, y pasa. De repente uno se excede, yo creo que es natural que eso pase en el calor de la campaña. Y lo que yo creo que habla bien de Enrique es que inmediatamente, y sin dejar pasar más tiempo, y sin ningún regateo, reconoce que fue un exceso y se disculpa. Bueno. Héctor MCB en Twitter, ¿cómo vas a juzgar los casos de corrupción de periodistas si es que ganas? Yo vuelvo a insistir, y me parece que el planteamiento es bastante más audaz que ese. El planteamiento no solamente es voluntad política, el planteamiento no solamente es discursivo, el planteamiento es estructural y de fondo. ¿Qué estamos planteando? Primero, que tiene que haber una prueba de congruencia patrimonial. Acá está muy de moda que todo el mundo llega y hace pública su declaración de 3 de 3. Pero la declaración de 3 de 3 es lo que uno dice. Y luego nos la pasamos platicando en estos programas. Bueno, es que estaba mal el formato, y entonces mi departamento no tenía que ponerlo y la fundación no tenía que transparentarla. ¿Qué es lo que yo planteo? Que haga un dictamen de congruencia. Lo hacemos para los ciudadanos en el sistema, en el servicio de administración tributaria. Tu estilo de vida tiene que ser consistente con tu declaración patrimonial. Tu declaración patrimonial con tu declaración fiscal, y las tres con una búsqueda en el registro público de propiedad. Eso sí nos asegura que el funcionario público y su forma de vida y su evolución patrimonial es consistente y está planteado. Hemos planteado, si a un funcionario público se le detectan ingresos cuyo origen no puede explicar, que los pierda. Ya luego deslindamos la responsabilidad, pero de entrada el bien regresa para lo que el Estado ocupa. Hemos planteado y hemos ejercido, no solamente hemos predicado, ahí está la transparencia. Todos los contratos, el 100%, cada uno de ellos. Y así, a mi juicio, es como se gana una elección. Cuando uno es claro en la propuesta, cuando la propuesta es consistente con la trayectoria de vida, y cuando la propuesta hace sentido que les podamos quitar los dineros. Hace sentido que en lo patrimonial no nos agotemos en la declaración de 3 de 3, sino que planteemos un examen de congruencia. Y esos exámenes de congruencia los podemos hacer para atrás. Pero lo más importante, lo más relevante, lo que a mi juicio hace más sentido, es que saquemos a la política el debate de la corrupción para sacar a la corrupción de la política. Démosle confianza a los ministerios públicos. En este programa debíamos de estar hablando de qué va a hacer el Ministerio Público por nombre, apellido y dignificado en cada uno de esos casos. El día que del Ejecutivo cortemos el cordón umbilical con el Ministerio Público y sea, como en otros países, ilegal incluso que desde el Ejecutivo se presione al Ministerio Público queriendo limitar la autonomía de su gestión, ese día vamos a haber dado el paso definitivo en el combate a la corrupción. Leonardo Castrejón dice que ¿qué opinión tienes de Ríos Peter? Muy buena.
¿Sí? Yo conozco a Armando desde hace mucho tiempo, me parece que es un político extraordinario, me parece que es una gente consistente con su estilo de vida. Armando y yo somos compañeros de escuela, él es más chico, pero me ha tocado verlo y vuelvo a insistir en lo que decíamos al principio. Cuando dice uno dónde hay un ejemplo de un político público honorable, talentoso y comprometido, Armando era subsecretario de Reforma Agraria cuando yo era director de la Financiera Rural. Lo invitaron a dejar esa trayectoria para irse a trabajar a Guerrero. Ahí fue secretario de Desarrollo Rural, yo director de la Financiera, y me consta haberlo visto recorrer sierras, montañas, literalmente entregar una vida de servicio en el ánimo de que a Guerrero le fuera mejor. Me parece que es una gente extraordinaria. Y me parece, yo creo, Ciro, que eso también es interesante. No puede uno andar negando la cruz de la parroquia. No le puede uno parecer un cuate extraordinario un día y de repente al día siguiente, porque estamos en una competencia, ya no reconocerle esas virtudes. Ricardo Anaya y el spot. A ver, ¿de quién fue? ¿Quién descubrió ese mensaje? ¿De quién no, fue la idea? estaba. No, por eso, pero ¿de quién fue la idea de convertirlo en spot? Yo anoche fui al cine y ahí está Ricardo Anaya hablando de un equipo, la estuvo a todo dar. De nuevo, ahí ya se empieza a acreditar pues que hay más agilidad, más imaginación. Ahí vamos bien, vamos con alegría, vamos a ganar. Estamos bastante tranquilos y yo creo que estamos cerrando bien esta etapa. ¿Estás confiado? Sí. Sí, mucho. Sí. No mucho, estás derrotado. Confiado. No, a ver, no estoy derrotado, estoy muy confiado y vuelvo a acreditarlo con experiencia personal. Acá platicamos tú y yo hace más o menos un año y yo decía, la economía mexicana está bien, sí. Sus fundamentales son correctos, la economía mexicana se va a anclar, vamos a pegarle a lo que dijimos en déficit, en superávit primario, en crecimiento, en generación de empleo, y tuve razón, aquí tampoco me voy a equivocar. Bueno, y nos dijiste también 3-4 días antes de el triunfo de Donald Trump, que en el eventual triunfo de Trump, la economía, era secretario de Hacienda, haría tal cosa y funcionó. Pero porque bueno, los fundamentales estaban bien. Este se ve más difícil que Trump y que la crisis a ver, ganarle a López Obrador y a Anaya se ve más difícil que cualquier otra cosa. Y difícil como está, yo mero los voy a acabar ganando. Tú meros vas a acabar ganando. Y se ve todavía más difícil que logres convencer a 17, 18, 20 millones de mexicanos que tu honestidad personal va a ser suficiente para tapar esa percepción de que de que la corrupción más fuerte está de tu lado, está con tus aliados, con tus amigos, no es un tema con tus personal, compañeros. Y yo, sí, pero así lo asocia la gente. Pero y yo esto creo es que, mucho un asunto que es de diferente, percepciones. e incluso otra forma de hacer política. Lo mío no es mesiánico, lo mío no es la confianza en la persona. Yo le tengo confianza a las instituciones, le tengo confianza a los equipos, le tengo confianza a los perfiles y le tengo confianza a las propuestas. Y es con esos 4 elementos que nos vamos a convencer. De nuevo, lo que convence no es la persona y su trayectoria. Debiera ayudar mucho porque son 20 años de haberme visto. Pero lo que convence es cuando somos capaces de explicar qué vamos a hacer más allá del discurso. Pues lo veremos. Y perdón la insistencia, pero el presidente Peña Nieto es un activo de tu campaña. El presidente Peña Nieto encabezó un proceso de reformas del que me dio oportunidad de ser parte y que yo creo que le van a ayudar mucho a este país. ¿Nada más? Sí. No habrá deslinde. De nuevo, el deslinde será respecto de los retos y problemas que tiene este país, que es lo que a la gente le preocupa. No con el personaje. Yo creo que hemos hecho muchas cosas que van bien y creo que hemos hecho mucho, o creo que más bien que nos falta mucho por hacer. ¿Qué viene en estos 40 y tantos días? A ver, hay limitantes, no se puede pedir el voto, pero se puede tener participaciones públicas, reuniones, encuentros, discusiones, debates, planteamientos, invitaciones a ver, fascinantes como estas, retadoras, interesantes. Entonces, yo espero en estos que me invites más días, más veces, porque claramente nos estamos quedando sin tiempo para poder seguir platicando y yo lo he disfrutado mucho. Como muchas otras más. Al rato viene grabado, pero viene Andrés Manuel López Obrador, ya estuvo Ricardo Anaya. No lo interrumpimos. Y aquí no lo interrumpimos. Y aquí ojalá podamos seguir conversando contigo y con todos. Muchas gracias. Y lo mismo que le dijimos a Ricardo Anaya a las 7, te lo decimos a ti a las 8 y se lo diremos a López Obrador a las 9. Suerte en lo que vamos. Le va muy bien a todos. Así fue una buena precampaña. Sí, fue una buena precampaña. Lástima por los hechos de violencia. Sí. ¿No? De los cuales, por cierto, ninguno fue nuestro.
Y yo también creo que eso vale la pena reconocerlo y enfatizar. Me refiero a los asesinatos, terrible, ese tipo de violencia, pero la precampaña en sí terminó siendo muy política, muy festiva. Sí, bien, yo también creo. Bien. Cerramos muy bien y así como cerramos hoy, vamos a cerrar en julio. Suerte, Gracias, José Antonio. Gracias, José Antonio Meade, muchas gracias.